El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y lo siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y, compadeciéndose de ella, sanó a los enfermos. Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron: «Este es un lugar desierto y ya se hace tarde. Despide a la multitud para que vayan a las ciudades a comprarse alimentos». Pero Jesús les dijo: «No es necesario que se vayan. Denles de comer ustedes mismos». Ellos respondieron: «Aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos aquí», les dijo. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes, los dio a sus discípulos y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron se llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Es palabra del Señor. Cuenta un obispo alemán que vivía en la zona que pertenecía a la Unión Soviética. Hoy es un país independiente, Kazajistán, tiene un nombre raro. Esto ocurrió hace poquito, que tuvieron una reunión, ahí hay la mayoría musulmana. Tuvieron una reunión con los musulmanes y el tema que iban a debatir, charlar, era sobre qué es lo más sagrado en tu religión. Y para sorpresa de este obispo católico, el musulmán dijo: para nosotros lo más sagrado que hay es el Corán, es el libro como la Biblia de ellos, pero escrito en árabe, tiene que ser en árabe escrito, porque así fue el original. Y cualquier persona, para poder tocar el libro, tiene que lavarse y purificarse las manos, si no, comete un sacrilegio. Y ya sabemos que para los musulmanes el código penal, digamos, del Corán es terrible. No sé qué penas tendrá, pero al menos es sacrilegio, y debe merecer penas grandísimas. Este obispo pensaba: si yo le explicara y si supiera él lo que es la Eucaristía para nosotros, que es muchísimo más que algo sagrado como un libro inspirado, presuntamente inspirado, ¿no? Así que él decía: si nosotros comprendiéramos lo que es la Eucaristía. Y justamente tenemos, día del seminario, una lectura sobre una especie de figura de lo que va a ser la Eucaristía, la misa. Si ustedes observan, mirando de la misa para atrás, por así decir, es decir, hoy conocemos la misa, pero si miramos la última cena de Jesús con los apóstoles, decimos: la misa es eso mismo, hecho hoy. Y si miramos para atrás, vemos algunos milagros de Jesús, como la multiplicación de los panes, y las bodas de Caná, donde transformó el agua en vino. Y si miramos más para atrás, el Antiguo Testamento, encontramos muchas señales, signos de cómo Jesús fue preparando para que el terreno, preparando los hombres, una especie de pedagogía divina para que entendiéramos eso que es tan grande y tan misterioso que es la misa, la Eucaristía, la presencia real de Jesús, presencia real y vivo en la Eucaristía. Claro, cuando los apóstoles tuvieron las bodas de Caná, se dieron cuenta que era un milagro, pero no sabían en orden a qué estaba haciendo ese milagro Cristo. Tenía como muchas intenciones a la vez, no solamente resolver un problema de los casados, de los novios, sino significar algo que se venía después. Cuando fue la multiplicación de los panes, sí, después se dieron cuenta que esto fue increíble, de una cantidad de comer con nada, 5 peces, 5 panes y 2 peces.
Después se dieron cuenta y tomaron conciencia, pero no se dieron cuenta en ese momento de lo que se venía después. ¿Qué quería decirle Jesús con esto? Miren, así como yo tengo poder de hacer un milagro sobre el vino, un milagro sobre el pan, así también voy a hacer un milagro después, pero con una diferencia. Que hay milagros que son visibles, los que hizo, los que mencioné, y hay milagros que son invisibles, como es la misa. La misa es un milagro invisible. El sacerdote pronuncia las palabras de Cristo sobre el cáliz, el vino, sobre el pan, y se transforman interiormente. Hay una presencia real y viva de Jesús. Es un milagro invisible. Pero sabiendo que que se llama Jesús, hacía milagros y nos dio la orden, el mandato, la potestad de hacer lo mismo que Él, hagan esto en memoria mía, uno dice, tiene respaldo, se puede decir, el sacerdote para consagrar, hacer ese milagro que se llama la misa. Cada misa es un milagro sobre el pan y sobre el vino. Es un milagro que no se ve, pero es un milagro. Y diría más grande que multiplicar el pan es hacer lo mismo, más pan, cuantitativamente aumentarlo. Pero transformar el pan en Cristo es una cosa cualitativamente distinta. Por eso al hacer del agua vino en las bodas de Caná, ¿se acuerdan? Cambió cualitativamente, no aumentó el agua, la transformó en vino. Son dos cosas distintas, es mejor el vino que el agua. Bueno, así también se consagra, cambia cualitativamente, pero de una manera infinitamente superior. Entonces Jesús, si uno lee para atrás, digamos, la institución de la Eucaristía en la Última Cena, ve todos los hechos, los episodios, los milagros, que no solamente la vida de los apóstoles, sino años, yo diría siglos, porque habría que recorrer el Antiguo Testamento, todos los milagros que hay que ya anticipaban lo que iba a pasar. Por eso la Iglesia, mirando ahora para adelante de la institución de la Eucaristía, subía a los cielos, los apóstoles siguieron haciendo lo mismo, y fíjense, tenía un nombre distinto, no se llamaba misa, no se llamaba Eucaristía, tiene distintos nombres. En la antigüedad se llamaba la fracción del pan, porque dice, fíjense, cómo la Iglesia todo lo toma de la Sagrada Escritura, dice, tomó el pan, pronunció la bendición. En otros textos, esto lo cuentan varios evangelistas, este milagro, dice, dio gracias, lo partió y lo entregó. Dar gracias en griego se dice Eucaristés, de ahí viene la palabra Eucaristía, significa acción de gracias. Dio gracias a Dios por este don. Lo partió y lo dio. Por eso, en la antigüedad, el primer nombre que tuvo la misa era fracción del pan. Si usted lee en los Hechos de los Apóstoles, dice, todos los primeros cristianos estaban muy unidos en la fracción del pan. Y uno dice, ¿qué es eso? Es la misa. Es el nombre que tenía la misa. ¿Por qué? Por este gesto de Jesús. Partió los panes y en la última cena hizo lo mismo. Dio gracias, partió el pan. Entonces los apóstoles que estuvieron en la última cena habrán recordado este milagro que ciertamente los impactó mucho. Bueno, yo decía que si uno mira para atrás de esa fundación, esa institución de la misa y del sacerdocio, de la Eucaristía, el sacerdocio y la última cena, encuentra la preparación de para que entendiéramos este regalo que es la Eucaristía. Y si miramos para adelante, cómo la Iglesia ha valorado, ha mantenido, ha conservado enormemente este regalo de Jesucristo. Yo pienso que contento estaría Jesús en ese momento de que estaba preanunciando lo que iba a ser después la Eucaristía y el sacerdocio, ¿no? Aunque los apóstoles estaban pensando en la comida, es natural que piense en la comida, pero Jesús pensaba no solamente en la comida, les dio de comer, sino en cosas mucho más grandes. Me imagino Jesús estaría feliz de que ya era como un primer anuncio de lo que iba a ser la Eucaristía. Bueno, vamos a mirar para adelante y yo quiero no hablar yo, sino que hablen los papas sobre cómo la Iglesia, algunos textos, voy a tomar de Juan Pablo nomás, que es un pontificado tan largo y todos hemos conocido, algunos documentos sobre la Eucaristía, cómo hasta en los detalles fui cuidando
este don de Dios. La primera encíclica del Papa Juan Pablo, creo que todos lo han conocido, al menos en los medios. Yo 3 veces hablé con él personalmente, así que para mí ha sido un regalo tan grande. Poquitos años después de ser Papa, en el año 80, un documento Domini Cecene se llama, la cena dominical, o sea, se refiere a la misa dominical. Les voy a leer los textos de él, donde él, cómo se preocupa para que la Eucaristía sea cuidada en la Iglesia. Y la preocupación de que en muchos lugares los curas no respetamos la Eucaristía, nos hacemos los tontos. En algunos países se ha introducido el uso de la comunión en la mano. Esta práctica ha sido solicitada por algunas conferencias episcopales y ha obtenido la aprobación de la Sede Apostólica. Sin embargo, llegan voces sobre casos de faltas deplorables de respeto a la Eucaristía. Faltas que pesan no solo sobre las personas culpables de tal comportamiento, o sea, los que la reciben, sino también sobre los pastores de la Iglesia, que hayan sido menos vigilantes sobre el comportamiento de los fieles hacia la Eucaristía. O sea, es responsable el sacerdote y el obispo. Sucede también que a veces no se tiene en cuenta la libre opción y voluntad de los que, incluso donde ha sido autorizada la distribución de la comunión en la mano, prefieren atenerse al uso de recibirla en la boca. Es difícil, pues, en el contexto de esta carta, no aludir a los dolorosos fenómenos antes mencionados. El Papa se duele de esto que está pasando en muchos lugares del mundo. Escribiendo esto, no quiero de ninguna manera referirme a las personas que, recibiendo al Señor Jesús en la mano, lo hacen con espíritu de profunda reverencia y devoción. O sea, con buena intención y todo bien. En los países donde esta praxis ha sido autorizada. Y dice esto, estas hermosas palabras. Conviene no olvidar, sin embargo, el deber primordial de los sacerdotes que han sido consagrados en su ordenación para representar a Cristo sacerdote. El sacerdote no representa al pueblo, el sacerdote representa a Cristo en el altar, ¿no? Por eso sus manos, como su palabra y su voluntad, se han hecho instrumento directo de Cristo. Por eso, es decir, como ministros de la Sagrada Eucaristía, estos tienen sobre las sagradas especies, sobre el pan y el vino consagrados, una responsabilidad primaria, porque es total. Y dice esta frase hermosísima que está recordando el milagro de la multiplicación de los panes. Fíjense, tienen una responsabilidad total. Dice, ofrecen el pan y el vino. Cristo les pidió, traigan lo que tengan. Acá tenemos 5 panes y 2 peces. Bueno, algo les pide, algo ofrecen, ¿no? Bueno, ofrecen el pan y el vino. Lo consagran. ¿Vieron el ofertorio el sacerdote? Levanta el pan, levanta el vino, lo ofrece. Lo consagran y lo distribuyen después. Las 3 misiones principales del sacerdote. Los diáconos pueden solamente llevar al altar las ofrendas de los fieles, etc. Pero por eso, dice, continúa, qué elocuente, aunque sea, es nuestra ordenación latina en el rito de la unción de las manos, como si precisamente a estas manos fuera necesaria una especial gracia y fuerza del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un sacerdote se ordena, recibe el orden sagrado, se le pone un aceite, un óleo en las manos. ¿Por qué? Porque son las manos que expresan la acción del sacerdote. Y termina así. El tocar las sagradas especies, su distribución con las propias manos, es un privilegio de los sacerdotes ordenados, que indica una participación activa en el misterio de la Eucaristía. Juan Pablo II. Bueno, años después, dice, ya al final de su pontificado, otra encíclica, se llama Ecclesia de Eucaristía. Dice esto, haciendo un balance, dice, voy a retomar lo que expliqué en mi encíclica, la que acabo de leer.
Encíclica significa un documento que toca un tema de manera completa, como un tratadito. Bueno, dice, hoy reanudo aquellas consideraciones. Dice, después del Concilio Vaticano II ha habido luces y sombras. Hace un balance, ¿no? Al final de su vida, esto fue 1 año y medio antes de morir. Dice, ventajas, una participación más consciente, activa y fructuosa de los laicos en la misa. Pero también, desgraciadamente, leo textualmente al Papa, que prediqué. Junto a estas luces no faltan sombras. En efecto, hay lugares donde se constata un abandono casi total del culto de la adoración eucarística. Gracias a Dios no pasa en nuestra diócesis, donde tenemos tantas capillas de adoración perpetua, ¿no? A esto se añaden, en diversos contextos, ciertos abusos que contribuyen a oscurecer la recta fe y la doctrina católica sobre este admirable sacramento. Y cita algunos. Se nota a veces una comprensión muy limitada del misterio eucarístico. Privado de su valor sacrificial, se vive como si no tuviera otro significado y valor que el de un encuentro convivial fraterno. O sea, muchos hacen de la misa, a lo mejor lo han visto en algún lugar, una especie de espectáculo, de show donde nos encontramos los amigos, nos tratamos. No, eso es otra cosa, la misa es otra cosa. Además, queda a veces oscurecida la necesidad del sacerdocio ministerial, o sea, que el sacerdote tiene el sacramento del orden y que no es lo mismo un sacerdote que un laico. En algunos lugares, misas de 15 años, de esponsales, el sacerdote hace concelebrar, pone ahí junto con él a los novios, a la chica de 15, le hace pronunciar las palabras de la consagración, etcétera. Miren, ha pasado de todo, no sé qué han visto ustedes. Queda oscurecida la necesidad del sacerdocio ministerial, como si el cura fuera un animador nada más, el que convoca, una especie de Tinelli, que anima, nada más. Queda oscurecida la necesidad del sacerdocio ministerial, que es el que consagra, ¿no? Que se funda en la sucesión apostólica. Y otra cosa, la sacramentalidad de la Eucaristía, que se reduce únicamente a la eficacia del anuncio, como diciendo, lo único importante de la misa es leer las lecturas, predicar, la oración de los fieles, etcétera, nada más. Pero lo más importante de la misa es la consagración y la comunión. Bueno, esta fue su última encíclica, que fue acompañada de un documento largo para recordarles simplemente a los sacerdotes todos los detalles sobre lo que podemos llamar el culto. Es una, se llama Instrucción Redemptionis Sacramento. Voy a leer solamente algunas partecitas, pero esto es simplemente recordar lo que ya está mandado. Ya claro, los sacerdotes, no nos podemos ser los tontos, porque para eso estudiamos, debemos saber, todo lo que está bien y está mal. No podemos inventar la misa, recrear la misa, fabricarla, como si fuese una cosa que siempre tengo que impactar con alguna novedad, con alguna sorpresa, para entretenerlos a ustedes y que venga el domingo próximo. No es eso. Entonces, el Papa recuerda simplemente, por eso va poniendo todos los textos, en qué documentos está mandado esto, ¿no? Simplemente algunos textos de él, del Papa, no son míos. Aunque todo fiel, escuchen bien, aunque todo fiel tiene siempre derecho a elegir si desea recibir la comunión en la boca, si el que va a comulgar quiere recibir en la mano el sacramento, en los lugares donde la conferencia de los obispos lo hayan permitido, con la confirmación de la Santa Sede, se le debe administrar la hostia. Sin embargo, fíjense los cuidados en este segundo caso, de que quieran recibirla en la mano. Sin embargo, póngase especial cuidado en que, primero, el comulgante comulgue, consume inmediatamente la hostia, delante del sacerdote, y ninguno se aleje teniendo en la mano las especies eucarísticas, o sea, la Eucaristía. Pero muchas personas se la llevan a un enfermo a la casa, o para hacer hasta misas negras, ¿no? Acá les he comentado 2 casos que descubrimos que se llevaban la hostia. No sé para qué, para ritos, no sé. Pero a veces la llevan para hacer
trabajos, como se dice, ¿no? Cuestiones de superstición o magia. Sigue el Papa. Si existe peligro de profanación, no se distribuye a los fieles la comunión en la mano. O sea, el sacerdote es responsable de esto. La bandeja para la comunión de los fieles, la que tiene el monaguillo, debe mantenerse, para evitar el peligro de que caiga la hostia al piso o algún fragmento de la hostia, las partículas. La bandejita esa, ¿no? Recuerda eso, está mandado. Detalles, sí, pero fíjense todos, lo que me interesa son a cuidar de no maltratar el cuerpo de Jesús. Sigue. No está permitido que los fieles tomen la hostia consagrada ni el cáliz sagrado por sí mismos. Hay lugares, en las vacaciones, en Mar del Plata, donde dejaban una hostia, un copón con hostias, autoservice. La gente iba, sacaba una hostia, comulgaba y se iba a la casa. La iglesia abierta, sí. Se hace, se ha hecho, por eso lo recuerda el Papa todas estas cosas. No pueden tomarlo por sí mismos. Fíjense, cuando uno le da a los celíacos, incluso, uno se lo da. En realidad, uno no tendría que darle el cáliz, porque el sacerdote tendría que tenerlo. Son detalles, signos, gestos que expresan realidades muy profundas. Ni por sí mismo, ni mucho menos que se lo pasen entre sí de mano en mano. Esto se ha visto muchas veces en las grandes misas donde hay mucha gente, que el sacerdote le da la comunión a uno, la agarra con la mano y le va pasando la hostia a los de atrás, como quien pasa caramelos, banderines o qué sé yo, cualquier cosa. Esto ha pasado muchas veces, en la fiesta patronal de Mendoza, por ejemplo. Laicos que vinieron horrorizados de ver eso, porque claro, una multitud, quieren llegar, es dificultoso avanzar en las colas. En esta materia, además, debe suprimirse el abuso de que los esposos en la misa nupcial se administren de modo recíproco la comunión. Esto ha pasado miles de veces. Semana pasada, mi hermano tuvo un casamiento, terminando de casarse, era con misa, entonces le dio el copón a los novios, ya eran esposos, y ellos le dieron la comunión a la gente. Esto la semana pasada en Buenos Aires. O sea, esto pasa de todo. El Papa nos saca esto antes de morir, en el 2004, estas instrucciones que son larguísimas, muchas, recordando, pero yo he leído las que cuidan sobre todo la Eucaristía, como la Iglesia ha comprendido y ha, por así decir, cuidado este tesoro que nos dejó Cristo, porque el sacerdocio está para cuidar, ¿vieron? Que dice que recojan todo lo que sobró, le dice después del milagro Cristo a los apóstoles. Y recogieron 12 canastas, porque eran 12 los apóstoles. 12 canastas, como diciendo ustedes, están encargados de cuidar, en un signo, la Eucaristía. Por eso cuiden las partículas, cuiden el Santísimo, porque después de la misa se consagra y se deja el copón en el sagrario o expuesto para la adoración. Pero ustedes, sacerdotes, están encargados de cuidar después de la comida, por así decir, son los encargados de cuidar, entre comillas, lo que sobra, no es que sobre, el resto, porque todo vale. Bueno, fíjense, este milagro de Jesús ya no está hablando de algo que la Iglesia va a cuidar, porque si el sacerdote y la Iglesia cuida la Eucaristía, como lo hace el Papa en estos documentos, podemos decir mucho más todavía que la Eucaristía es la que nos cuida a nosotros.